El video que verás a continuación es la dualidad de lo que fue una de las actrices más polémicas de Chapultepec 18, una mal llamada diva, cosa que no es así como tal, ya que la vida de Silvia Pinal no fue precisamente un referente a seguir en el mundo del espectáculo, y mucho menos de la política, pues casi toda su vida siempre navegó por escenarios muy turbios, que casi nadie se atreve a contar, ya que a raíz de su adiós, todos los medios paleros de siempre la pusieron en un tabernáculo, que igual no le corresponde, pero que muchos se tragaron durante mucho tiempo, debido a que la señora ya estaba abuelita y se habían terminado por conmover cuando Silvia Pasquel la había grabado en su último video donde se le vio con vida. Cuando le dijo a su hija que la amaba mucho, la señora ya estaba en una etapa final, a sus 93 años, donde lo único que irradiaba era eso, el recuerdo de lo que fue una actriz que vivió sus últimos minutos en la televisión como presentadora de uno de los programas más infames que maleducó a la sociedad mexicana por 9 años al aire, donde presentaban la apología del desastre. De hecho, el video de este programa ya lo estamos cocinando para todos ustedes. No obstante, repito, muchos vieron a Silvia Pinal muy por encima, ya que desde que era joven, ella siempre fue una hambrienta por la fama. La actriz era muy bella y esa belleza siempre la utilizó para lograr todo lo que pudiera con los hombres, debido a que dentro del poder público y mediático tuvo gente que la apoyó en demasía. Por cierto, la vida de Silvia Pinal es el vivo ejemplo de cómo crecer y hacer un emporio millonario a costa del amiguismo y del compadrazgo. Pues hay que decirlo, durante más de una vida siempre fue apoyada por el Tigre Azcárraga, quien siempre estuvo enamorado de ella, pero que su papá, Emilio Azcárraga Vidaurreta, se interpuso entre ese amorío, porque de tan pendejo que lo tenía, iba a perder el negocio de la televisión por una mujer que no valía la pena para él. Por eso Silvia Pinal, a pesar de que nunca terminó con el dueño de la televisora, el amor que éste le profesaba lo hizo protegerla hasta que ya no se pudo y fue desechada por Televisa de la manera más rancia posible. Mientras, la actriz, quien fue famosa por contrabandearse una película de Luis Buñuel, ella siguió con su vida, escalando gracias a su belleza hasta meterse en la política, donde mostraría una gran tela de corrupción, la cual trataron de esconder los políticos afines a su partido. La historia de Silvia Pinal es muy extensa y cualquiera diría que es una diva, que es una actriz que se conoció mundialmente cuando dista mucho de ese mundo maravilloso, ya que siempre fue un alfil de Televisa, un engrane fundamental para meter sus tentáculos en la política. Sin embargo, la Pinal también sirvió para evidenciar la gran hipocresía de su gremio cuando la momia Mumbra Micha, como vil buitre, ya estaba esperando que se fuera al Averno para sacar su reportaje. Un verdadero asco, el cual explicaremos a continuación. Aguas, que nada es lo que parece, y no porque te hayas ido de este mundo quiera decir que todos tus pecados que dejaste en la tierra se hayan lavado. La historia no se puede borrar, y en este canal, como siempre, no estamos para consentir a nadie, sino para mostrar simple y llanamente la realidad y los hechos de cómo sucedieron, porque quien olvida su pasado siempre estará condenado a repetirlo en el presente y en el futuro, más con sus ídolos de cartón, a los cuales muchas veces la televisión se encargó de lavarles la carita y hacerlos unos santos cuando mueren. Es por eso que hoy te presento, por la fama y el poder, la gran oscuridad de Silvia Pinal. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Si te gusta este video, suscríbete. Así nos ayudarás a seguir creando videos de huevos. Silvia Pinal es un símbolo del México del ayer, donde la opulencia artística empezaba en la radio y en la televisión, donde el poder también venía desde la belleza exuberante y del carisma de lo prohibido, en épocas donde la mayor parte de los mexicanos comían santos y cataban diablos. Y esto era sinónimo de la hipocresía, la cual hasta hoy sigue estando muy acuñada en un pequeño sector de México. Así, sin más, llegó Silvia Pinal a la radio y después a la televisión, siendo parte del catálogo de actrices que buscaban en la gran ramera una opción para tener más perpetuo su legado.
sin dejar de mencionar su etapa en el cine de oro mexicano, donde fue hasta cómplice del contrabando de películas, en este caso de la tan polémica para la época, la película de Viridiana de Luis Buñuel, donde se mostraba precisamente la hipocresía de la cual hablamos, en un contexto sumamente católico religioso y mostrando la podredumbre humana, pero que a su vez a quienes se autonombran los buenos samaritanos. Esa película fue prohibida en Italia por el Vaticano y también por la España franquista, la cual hizo persona non grata a Buñuel y a Pinal, quienes armaron una puesta en escena interesante con un guión muy crudo, donde un padre intenta violentar a Viridiana, y esta sale de la iglesia y con el corazón del buen samaritano se lleva a los pordioseros de la zona a vivir a su casa, para que después estos se aprovechen de la benevolencia de una mujer que creía en Dios y que desconocía las negras intenciones de quienes vivían alegremente en la miseria. Esto mostraba la otra cara de los dogmas del catolicismo, que en esa época era la verdad absoluta e irrefutable. Tal fue el caso que en España mandaron a destruir la película que se grabó a finales de los 50, principios de los 60. En la madre patria, dijeran los vendepatrias agachones de hoy. Por lo que cuando el director Luis Buñuel supo del veto, dijo lo siguiente al respecto, ya que este sujeto estaba ciertamente adelantado a su época, por las declaraciones que a continuación le mostraré. Textual: las imágenes se encadenaron en mi cabeza, unas tras otras, formando una historia, pero nunca tuve la intención de escribir el argumento de tesis que demostrara, por ejemplo, que la caridad cristiana es inútil e ineficaz. Solo los imbéciles tienen esas pretensiones. No obstante, Pinal quiso ser la heroína y rescatar la película, cosa que hizo, pues las pocas copias que quedaban, antes de ser destruidas, esta señora tomó una, la sacó de la lata y se la metió en un abrigo, pasando desapercibida en el aeropuerto. En realidad de contrabando, hay que decirlo. La Pinal mostraba su colmillo y lo importante que era proyectar la película en México y en otras partes del mundo. Y tal fue el caso que terminó siendo un éxito, que hasta la Palma de Oro de Cannes, el premio más importante del evento, terminó ganando con Viridiana. Eso le costó a Buñuel ser no solo la persona non grata, sino también ser desacreditado en el Vaticano. Prácticamente de herejes no los bajaron, pero la fama estaba allí, envuelta en la libertad de expresión, que para la época era un pequeño oasis en medio de un sistema totalitario en algunas partes del mundo, y también en México. Solo que acá en nuestro país, Pinal terminaría altamente valorada y endiosada por su acto de supuesta valentía por los políticos y empresarios de la época. Aún así, ese hecho la puso en la órbita de la fama. Su belleza, su carisma y sobre todo su osadía de buscar el dinero y el poder la llevaron a ser el amor eterno de un borracho y fiestero vende enciclopedias llamado Emilio Azcárraga Milmo, alias El Tigre, y miembro del Club de los 22, un grupo de juniors guarros que fueron del estirpe de la basura de la revolución, y quien se enamoró profundamente de ella, o más bien ella lo enamoró porque sabía lo que quería: poder, y él podía dárselo cuando era un joven adinerado y muy pendejo. Silvia Pinal y el Tigre se enamoraron tras bambalinas de la Gran Ramera, pero su papá Emilio Azcárraga Vidaurreta no quería a Pinal para su hijo, porque era poca cosa, una rabalera que solo era una simple trepadora, y su hijo merecía más que eso, si es que quería quedarse con el emporio televisivo. Básicamente ese odio fue el que le tuvo a su empleada, porque quería apoderarse de su empresa. Tal fue el caso que el Tigre tuvo amenazada su herencia con el yerno de Vidaurreta y esposo de su hermana mayor, Laura Azcárraga Milmo. Su nombre, Fernando Díaz Barroso, un opulento que venía de una familia bien, contador y tenista. Era audaz de los negocios en la época, pues tenía mucha palanca con los gobiernos del PRI, y además era jefe de finanzas de Telesistema Mexicano. Según la historia, Vidaurreta ya lo había visto con buenos ojos para que fuera el sucesor del emporio, porque su hijo era un pendejo valemadre, y sobre todo alcohólico, lo cual lo hacía dudar de los manejos que tendría con la herencia de la Gran Ramera. Sin embargo, un avionazo rumbo a Acapulco en el 65 dejó viuda a su hermana, y por ende el camino quedó libre para el único varón de Vidaurreta. Hay que decirlo, este tema tiene que ver mucho con los Pandora Papers, un tema tan escabroso
que habla del desvío de recursos públicos en esos años hasta Peña Nieto, hacia la gran ramera Televisa y cómo terminaron heredando esos millones toda esta familia de sátrapas. Silvia Pinal dijo lo siguiente cuando habló del Tigre: nos quisimos mucho, Emilio era muy guapo, fuerte, varonil y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí. Fue absolutamente recíproco, pero su romance no debía ser más. Azcárraga Vidaurreta ya había formalizado un matrimonio con la hija de una familia opulente de Francia y lo casó con Nadia Jean, sobre todo porque quería alejar a su hijo de una actriz divorciada y con un hijo, proteger su empresa y mantener relaciones fuertes con el país de la nuera. Todo fue estratégico. No obstante, a la Pinal le esperaba no solo ser retratada por Diego Rivera en un cuadro que actualmente vale más de $3 millones, sino que empezaría su turbulento paso por el cine, la gran ramera y el infierno que según vivió con Enrique Guzmán. Silvia Pinal era muy hermosa y eso le valió siempre tener matrimonios y romances ciertamente inestables. Y digo inestables porque hay que recordar que tuvo un romance y una hija con el productor de Telesistema mexicano Rafael Banquels. De ese matrimonio surgió Silvia Pasquel. Años más tarde, y antes de Enrique Guzmán, anduvo con el productor Gustavo Alatriste, con quien procreó a Viridiana Alatriste, misma que a los 19 años, en 1982, se fue a un barranco en su Atlantic, cerca de Santa Fe, después de una fiesta. Silvia siempre tuvo pedo con el tema de la edad. Le llevaba 10 años al entonces rockero, y su relación se formalizó luego de que ya estuvieran ganando rating en la gran ramera con el programa Silvia y Enrique, que era un refrito baratón del programa gringo Sonny Cher. El programa estuvo durante 4 años al aire, hasta que tuvieron a Alejandra Guzmán y a Luis Enrique Guzmán. De hecho, el matrimonio a duras penas duró 10 años, pues en el 76 terminaron divorciándose porque Enrique ya violentaba a Silvia y hasta con un cohete la amenazó. El tipo estaba desatado, pero eso solo se supo por partes porque fue hasta que Silvia, tras su libro titulado Esta soy yo, dio detalle de todo el infierno que sufrió, ya que mientras estaba en la cumbre de su fama, al mismo tiempo vivía su tribulación en su casa. Durante 10 años hubo golpes, abuso de todo tipo y amenazas con cohete. Varias veces le reventó el hocico. En pocas palabras, Silvia Pinal sufrió de mucha violencia doméstica y hasta maltrato psicológico. Vaya, digamos que Enrique Guzmán le pegaba porque siempre le gustaba ejercer el poder y a ella la veía como una dócil y manipulable mujer. Incluso muchas veces llegó a golpearla bajo los influjos del etanol y otras sustancias. Lo que vivió la actriz con este sujeto es digno de otro video, pero podemos decir en resumen que ese fue el costo de la fama y del dinero del cual siempre gozó. Luego, para colmo, en 2018, Enrique habló del tema y cínicamente se justificó del maltrato que le ejerció a la actriz. Textual, dijo lo siguiente: después de 50 años voy a hablar claro de lo que sucedió después de mi salida de la casa de Silvia. Una sola vez le falté al respeto a la señora. ¿Y saben qué? Se lo mereció. Yo no le he faltado el respeto a ninguna señora jamás. Menos esa noche a la señora. Seguramente me hará fama de golpeador. Después de 50 años, lo tendré que aceptar. En pocas palabras, dijo que se merecía la putiza que le puso. De esa es la hipocresía a la que hablamos. Enfrente de la cámara son unas blancas palomitas, pero en la intimidad, como muchas familias, la violencia impera. Sin embargo, Silvia Pinal fue un engrane fundamental para las políticas priistas. Luego de fracasar en sus matrimonios, esta señora quería más poder. Esta es una muestra de cómo antes la vida de los servidores públicos no era tan pública como ahora, y donde el partido en el poder tenía toda la mesa servida para robar y practicar el nepotismo a diestra y siniestra. Tulio Hernández Gómez era un político rastrero de Tlaxcala. Era frío y calculador, tan rancio como el aceite de Díaz, y que buscaba el poder como muchos priistas de aquellos años 80, a base de una marca llamada PRI, que lucraba con un pensamiento revolucionario ya inexistente. El tipo tuvo muchos cargos. Era asesor de gobiernos estatales como Tamaulipas y el Estado de México. Además, obtuvo cargos en el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados y también
fue delegado de la delegación Azcapotzalco en el 79. Y luego 3 años después, de José López Porpillo, lo nombró titular de la Secretaría de Gobernación. Y fue en esa época donde quería romperle la papaya a una ya desgastada Silvia Pinal, que de alguna manera, para esa época, aún le servía la maquinaria. Y aparte porque Tulio es casi de la generación, solo se llevaban por 8 años, siendo ella más grande que él. Su sueño erótico siempre había sido dislocarle la caverna a la Pinal y presumir que se había comido a una de las joyas del cine de oro mexicano, aunque ya la edad y los partos la tuvieran en otro nivel de experiencia. Aún así, a esta pieza de artesanía prehispánica poco le importó. Él tenía poder y podía salir a buscar gente del catálogo de Televisa. Ira Pinal, como siempre quiso estar en el poder, supo seducir al político. De hecho, lo describió de la siguiente manera para que vea el nivel de puerqués al que llegaron estos dos en el 81. Tulio con 43 años y la Pinal con 50. La diferencia no era mucha. Textual, dijo que Tulio era culto, inteligente y cachondo, y que por eso le gustaba. Silvia Pinal empezó a meterse en temas políticos y el entonces secretario de Gobernación tuvo la encomienda, como muchas veces se hacía en los gobiernos corruptos del PRI, de lanzarse para gobernador de su estado y seguir teniendo el yugo de la gente. Con su lema, la democracia nos rompió la madre. En ese año se hacía gobernador de Tlaxcala y con él, la primera dama de ese estado sería Silvia Pinal. Él le prometió darle su lugar después de tanto fracaso. Aún así, la forma en la que dejó al político 13 años después abre la posibilidad de pensar que mientras le servía estaba con él, cuando ya no, pues lo abandonó. De hecho, gracias a Tulio, el PRI la hizo diputada en 1991, ya en la recta final de su matrimonio. Ahí Silvia Pinal sacó las garras y supuestamente desvió 9 millones de pesos que le tocaban al sector actoral, cuando fue presidenta de la Asociación Nacional de Productores de Teatro. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. El punto es que la Pinal estuvo metida en el Congreso como diputada de 1991 al 94. Tulio la protegió y justamente cuando estaban quizá en la punta de su relación, el político tuvo un accidente en motocicleta que lo llevó a estar en coma por algunos días. Eso desesperó a la Pinal, porque parecía que solo le traería broncas y tener que estar cuidando al enfermo, como que no era lo de ella. Por eso cuando Tulio regresó del Averno, cambió su actitud y ella ya no quiso seguir con él, porque ya el señor tenía principios de Alzheimer. Por ende, la Pinal ya no se veía cuidando enfermos, ni tampoco desgastando lo que le quedaba de vida en cosas que ella ya no quería. Por eso les digo, nada es lo que parece. La señora siempre fue una persona que buscó el poder, la fama y el dinero. Aunque sea evidente que se le vea como una santa y un ícono como un ser humano, cuando parece que era todo lo contrario. Ojo con el siguiente capítulo y el que le sigue a ese, porque mostrará cómo esta señora sabía lo que hacía y justamente gracias a los amparos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudo huir del desfalco que le hizo a ciertos actores. Por cierto, la relación de Tulio y la Pinal solamente duró 13 años y además evitó que ésta se mandara al Averno por la pérdida de su hija Viridiana en el 82. De hecho, podríamos decir que de los 4 hombres que le tocaron, Tulio fue el que más la amó y el que le demostró en realidad su cariño, cuando ella estaba viviendo un infierno. Sin embargo, Silvia le pagó mal cuando estuvo en sus momentos más álgidos. Textual en su libro, ella dijo esto que él le comentó: para llevarte a donde quiero, del modo que yo quiero, tienes que estar casada conmigo, tengo que darte tu lugar. No quiero que la gente piense algo que no eres. Para mí tú vales mucho. Quiero que todos sepan que me casé contigo y te respeten como la esposa del gobernador. Sin embargo, luego del accidente y de las secuelas, comentó la Pinal lo siguiente: Tulio cambió mucho después del accidente. Tenía muchas secuelas físicas, pero las más difíciles de sobrellevar fueron las emocionales. Se volvió huraño, irritable, dejó de disfrutar la vida. Cuando dejó de ser gobernador y perdió poder, sufría y se hizo mucho daño solito. Fue teniendo problemas con el alcohol. Nos fuimos distanciando y eso detonó la separación. Silvia Pinal ya no tuvo interés de seguir con él y lo abandonó
a su suerte. Cuando la Pinal llegó al Congreso, rápidamente la vieron como una escapatoria para que ayudara al gremio actoral. Por eso la hicieron presidenta de la Asociación Nacional de Productores de Teatro, el Protea, en esa época. La idea era que Pinal bajara el recurso para apoyarlos, por lo cual se destinaron alrededor de 9 millones de pesos, los cuales nunca llegaron al gremio para apoyar la infraestructura y en calidad a todos los teatros en México y a sus actores. Cuando se hizo la investigación y se fiscalizó el caso, se encontró que al mando de Silvia Pinal sí había llegado a sus manos ese recurso, el cual destinó en un 92% a pagar spots publicitarios en Televisa y en diarios de la época, mientras que lo restante fue para apoyar a sus compañeros. Eso desató una querella, donde el principal disidente fue el actor Armando Cuspinera, quien levantó una denuncia en la Fiscalía del Departamento del Distrito Federal. La denuncia que puso Cuspinera y otros socios mandaban a decir que quien resultara responsable se le castigase. Nunca se fueron contra Silvia, pero al hacerle la investigación, resultó que ella era responsable y que el desvío de recursos se había ido a medios, para los comerciales y toda la basura que en ese momento anunciaban. Por tanto, todo indicaba que la actriz había salido rata y había pagado favores con la Gran Ramera y a varios diarios. Porque a pesar de que nunca se casó con el Tigre, en esa época ambos eran muy cercanos. Y después, la Pinal saldría por la puerta de atrás y con una patada en el trasero por parte del Cuyo, quien nunca la quiso. El caso es que en el 92, Pinal se reeligió en ese cargo, cosa que estaba en contra de los estatutos de ese gremio. Pero nadie se la hizo de pedo porque estaba protegida. Hay que recordar que en esos tiempos el PRI tenía mucho poder y nadie tenía que ponerse al pedo. El movimiento se había hecho en una asamblea ilegítima. Y luego advirtieron los del gremio actoral que había movimientos anómalos en las finanzas. Pero repito, en tiempos del PRI, si alguno de sus funcionarios estaban en corrupción, todos callaban. Es más, ni Televisa sacó algo al respecto, porque obviamente también estaba beneficiada de todo esto. La denuncia estuvo allí por años. Según Silvia Pinal, había desviado el recurso y siempre tuvo la palanca para salir ilesa. Sin embargo, el gremio habló con Gertz Manero cuando llegó a la Secretaría de Seguridad de la ciudad, y cuando el tiempo pasó, el caso se volvió a encender por ahí del año 2000. Para ese entonces en la Ciudad de México empezaba a surgir el fenómeno de López Obrador, y fue ahí donde Gertz Manero, quien logró emitir una orden de aprehensión en contra de la actriz justamente cuando aún tenía fuero. Pues de 1998 a agosto del 2000 estuvo como senadora, siempre abogando, por cierto, por los negocios y convicciones de Televisa, aunque varios medios la romantizan, porque hizo que los actores tuvieran ciertos privilegios con el SAT, o porque su marido Tulio le mandó arreglar la zona arqueológica de Cacaxtla y el Teatro Jicotencat, allá en Tlaxcala, o cuando siendo senadora impulsó la ley cinematográfica para contemplar el derecho del intérprete. También apoyó la ley de condominios y la ley de turismo. En fin, a principios del 2000, cuando Gertz Manero lanzó una orden de aprehensión en su contra, ella escapó del país. Relató lo siguiente cuando explotó el tema: tenía un abogado a cargo de mi caso y creí que todo se aclararía, pero no fue así. Un día recibí una llamada: tienes que esconderte, salir del país. ¿Yo? ¿Por qué? Contesta: hay una orden de aprehensión en tu contra. Fue así como Silvia Pinal huyó de México por la puerta de atrás. Se fue encajuelada a Acapulco y de ahí salió en un jet privado hacia Miami, a la casa de su hija Alejandra Guzmán, y hasta que se resolviera el caso. Pero, ¿por qué huir? Allá se exilió por 11 meses. En las pocas entrevistas que dio Gertz Manero al respecto, dijo lo siguiente: no tenemos ánimo de molestar a nadie. Lo que queremos es regresar a la legalidad. Lo único que tenemos que hacer es algo muy sencillo: que estas personas que siguieron administrando la asociación nos entreguen las cuentas de los años que estuvieron administrando hasta el día de hoy. El caso jamás se resolvió. Inclusive culparon a Gertz Manero de ser mala leche. Y al cabo de varios años, en 2008, Silvia Pinal y Gertz Manero terminaron dándose un abrazo. Pero ojo, a las últimas declaraciones que dio Armando Cuspinera sobre el caso y cómo se manejaba la justicia en ese entonces, donde si eras un personaje pesado, no te hacían nada absolutamente. Textual, dijo: el amparo que le otorgan a la señora en el sentido
de que nosotros no teníamos derecho a demandar, que no pueden los socios demandar a una administración. Acatamos, pero nuestros abogados están iniciando un procedimiento. A nosotros, los inconformes, nos dieron a conocer hace apenas algunas horas, de ayer a martes, la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, por lo que apenas tuvimos ocasión de platicar. No creo que el asunto se agote aquí. Esto será una parte del proceso, pero hay cosas pendientes. Hay un segundo amparo que está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia. Este es un problema más serio y hay que dejar que la justicia opere. Esto va para largo. Silvia Pinal navegó siempre con su faceta de diva porque así siempre la vendió Televisa, como una abuelita buena ondita que se sentaba en un set en el de Mujer Casos de la Vida Real, donde hacía apología del desastre y de la sociedad en sí. Mientras el tigre vivió, siempre la arropó. Luego, el Cuyo le dio chance de que estuviera un tiempo en ese programa, mientras la señora estaba en la política. Le convenía porque, insisto, siempre abogó por los negocios de la gran ramera. Solo por eso. Porque cuando se vino la crisis de la empresa del Cuyo, agarró parejo y empezó a sacar a todos sus actores y comentaristas deportivos. Insistimos, Televisa vivía de los malos negocios y sobre todo de la corrupción. Quien diga que no es cierto, es un simple ignorante. En fin, Silvia Pinal salió por la puerta de atrás de la empresa del Cuyo Azcárraga. En tiempos de COVID, le retiró la exclusividad a Silvia. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando alguien tiene exclusividad, el contrato ampara de recibir un salario cada mes esté o no en algún proyecto. Es como una manera de blindar. Pero en esos tiempos el Cuyo simplemente se lo quitó por sus huevos. Tanta corrupción y tanta basura que ha hecho este sujeto. Y no fue capaz de proteger a una persona de la tercera edad. El tema no se hizo eco porque Televisa paró el desmadre. A pesar de que Luis Enrique Guzmán, su hijo, molesto y todo, diera declaraciones punzantes sobre cómo mandaron a la fregada a su mamá y de paso le quitaron también la oficina de producción y el auto que tenía para ir a la empresa. Se quejó de que eran unos malagradecidos porque durante 7 décadas le dio todo a Televisa y de la noche a la mañana le estaban pegando un puntapié en la cola. Textual, dijo lo siguiente: han pasado 2 meses que no le hacen caso, no le han dado su exclusividad. Mi mamá es uno de los pilares de esa empresa. Ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros. Ha sido su casa. Se me hace extraño que nada más porque no está el tigre vigilando le hagan este tipo de groserías. Y luego remató: mi mamá no tiene nada más una vitalicia como actriz, sino también tiene una exclusividad como productora, que es la que ahora le quieren remover. No le han quitado la oficina, porque no quieren hacer un escándalo, incluso un coche que le habían dado. Ahora le van a mandar un presupuesto para ver si lo quiere comprar. En pocas palabras le aplicaron la de siempre. Si ya no sirves y si no vendes, pues estás fuera, sin importar lo que hayas dado a la empresa. Esa es la triste realidad de todos esos que laboran ahí, que tarde o temprano terminarán abandonados a su suerte. Luego de eso, Silvia Pinal decidió seguir con su vida y su vejez, solo viviendo del recuerdo cuando en 2021, sorpresivamente y con saña, salió un video a la luz donde uno de los personajes más repugnantes y abominables de la comunicación en México, llamado Adela la buitre momia Munra Micha, tras bambalinas, estaba esperando la muerte de esta señora, ya que la habían ingresado al hospital por un presunto tema respiratorio, pero al final, horas más tarde fue desmentido pues había sido un tema en las vías urinarias. Sin embargo, Adela Micha estaba sórdida y preparando todo para lucrar con su muerte, porque mostraba no solo la ruindad ni la miseria periodística con la que se maneja esta muerta de hambre, sino también por la hazaña de buscar el escándalo. Hay que recordar que esta vieja pelos de lote fue a pedirle chichi al rey del Botox, Alito Moreno, porque su porquería de programa llamado Me lo dijo Adela se estaba yendo a la basura. No tenía dinero para pagarle a sus súbditos y andaba de arrastrada con ese político. Años más tarde la momia también fue a TV Apesta a chuparle el sable al usurero Salinas Pliego. Allí le hizo la barba para tener un poco de migajas y así poder subsistir. Pero bueno, esta señora asquerosa tras bambalinas le estaba diciendo a su productor que Silvia Pinal ya no tardaba en irse al infierno. Textual, dijo esta grotesca persona lo siguiente: ¿y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse, ¿eh?
Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella. Yo creo que se va a morir. Aquí tengo el contacto. Si quieres le pregunto. ¿Quieres que le escriba a la Pinal?, exclamaba la señora gandalla oportunista y miserable. Después, el video se viralizó y luego tuvo que salir con la cola entre las patas a disculparse, echándole la culpa a su producción. Se dice que la momia corrió al director de cámaras y le puso una regañiza a todos, pues cómo era posible que sacaran ese video sin su consentimiento. Pero qué bueno, así se demuestra que este tipo de personajes son buitres, además de cínicos, pues cuando la Pinal estiró la pata, esta señora salió a dar su pésame, así como lo ve en pantalla. Esta escoria puso lo siguiente a sabiendas: que la familia de Silvia Pinal aborrece con todo su corazón. Hay pocas mujeres a las que yo haya admirado tanto como a Silvia Pinal, la gran diva mexicana. Crecí viendo sus películas y, desde muy chica, se convirtió en uno de mis grandes referentes. Es un ícono del cine, la televisión y el teatro. Rompió estereotipos y abrió caminos. Hizo brillar con su belleza al cine de oro nacional. Colaboró con los mejores directores y productores del país. Conquistó todos los círculos sociales. Perteneció y cultivó a una de las familias más talentosas de México. Su legado durará por siempre. Lamento muchísimo su partida y le extiendo a todos sus familiares mi más sentido pésame. Después de rebuznar su cinismo, se puede confirmar que la doctrina de todos estos infames es la hipocresía. Un mundo fantasioso de los medios y de la actuación es solo la máscara, la fachada simulando honestidad y humanismo, cuando en realidad solo conviven personas doble cara que buscan la fama, el poder y el dinero. Así fue como Silvia Pinal se sirvió de todo esto, creó un emporio y al final se fue como una diva que en realidad no lo es, pero en el imaginario de la gente que consume Televisa, se creó por el final de su carrera, sin detenerse a analizar que en la vida de los grandes actores y personajes de la televisión, nada es lo que parece, pues caras vemos, intenciones no sabemos. Pero dime, ¿realmente Silvia Pinal mereció la vida que tuvo? ¿Fue víctima o fue parte del sistema putrefacto de Televisa y el PRI? ¿Es un personaje de culto o que terminó en el basurero de la historia? Opina y déjame saber tus respuestas aquí abajo. Y no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.